ya empieza a tomar forma lo que va a ser el gobierno de Donald Trump, que va a asumir desde el 20 de enero. Y va tomando forma porque se van conociendo de a poquito, día a día, a cuentagotas, algunos de los nombres centrales que van a estar ocupando los cargos más importantes de la administración que se está formando en este momento. Ya sabíamos que Susie Wiles va a ser la jefa de gabinete con los datos que teníamos acerca de su trayectoria. Ayer se conocía el nombre de quien iba a estar a cargo de la frontera, que va a ser la prioridad de la primera parte del gobierno. Bueno, hoy ya conocemos algunos nombres cruciales para entender la política exterior que va a estar implementando Donald Trump a partir de su regreso a la Casa Blanca. Así que yo te propongo que hagamos un repaso por los nombres que se han conocido en las últimas horas, centrales, insisto, para buena parte de lo que va a ser la agenda política más densa que va a estar llevando adelante Donald Trump. Lo más significativo, Marco Rubio ya prácticamente todos lo dan como número puesto como secretario de Estado. Personaje que seguramente has escuchado nombrar, muy cercano para América Latina, es cubano, estadounidense, senador por el estado de la Florida y probablemente dentro de lo que es el establishment o de la política estadounidense, si tomamos los altos cargos de diputados, congresistas, de senadores y de alto funcionariado, de los que más conoce la realidad política latinoamericana. Ahora, dado que es obviamente la pieza más importante de las que se han conocido en estas horas, ahora vamos a estar seguramente desarrollando un poquito más a fondo quién es Marco Rubio y cuál es su mirada para la política exterior de los Estados Unidos. Pero la política exterior te diría que tiene siempre dos personajes centrales en Estados Unidos, dos piezas centrales. Una es el secretario de Estado, el canciller, el jefe de la diplomacia. Del otro lado, el asesor de seguridad nacional, quien se ocupa, te diría casi con un rango ministerial, a pesar de que tiene el cargo de asesor, es el que maneja el Consejo de Seguridad Nacional y que se ocupa de todo lo que refiere a la política exterior, pero vinculada a cuestiones de seguridad y defensa. Y el nombre elegido todo indica que va a ser Michael Waltz. Importantísimo este nombre de Michael Waltz. Te voy a dar algunos datos. Es un ex boina verde. Un ex boina verde significa un ex miembro de las fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos que combatió en Afganistán, que es desde el año 2000, desde hace algunos años, es miembro de la Cámara de Representantes por el Partido Republicano y que tiene posiciones muy claras, muy duras respecto de Irán y de China, dos de las principales preocupaciones que han guiado buena parte de su trabajo en los últimos años y de su posicionamiento público político. Así que tanto Marco Rubio como Michael Waltz hacen a una complementación de una política que va teniendo un perfil claro, que va hacia un endurecimiento mucho mayor de la oposición de Estados Unidos frente a China, frente a Irán y frente a las dictaduras latinoamericanas. Claramente estamos ante un cambio si tomamos acá en cuenta quienes hoy están en este cargo. Antony Blinken, un demócrata de toda la vida, un moderado en muchas de sus posiciones, y Jake Sullivan, secretario de Seguridad actual, secretario de Estado y asesor de seguridad actual durante la gestión Biden. Insisto, perfiles muy distintos que vamos a ir viendo hacia un Estados Unidos mucho más asertivo en su política exterior. ¿Quién más? Bueno, Tom Homan, quien contábamos ayer, el zar de la frontera. Habrá que ver bien qué cargo termina teniendo, porque zar de la frontera no es un cargo formal. Él fue, lo contábamos ayer, el director del ICE, del Servicio de Aduanas y Control Fronterizo de los Estados Unidos, que es el que tiene a su cargo la frontera, pero ahora se espera que esté incluso más empoderado. Uno de los cargos que podría ocupar sería el de secretario de Seguridad Interior,
que es el que tiene formalmente a su cargo la frontera y muchas otras cosas más. Es decir, es un cargo que equivale a lo que sería una especie de ministro del Interior en nuestros países de América Latina. El cargo que hoy tiene Alejandro Mayorkas, muy discutido, de los funcionarios que han estado más en la mira. De hecho, hasta trataron de hacerle un procedimiento en el Parlamento a Alejandro Mayorkas en la administración Biden. Bueno, Homan, como sabemos, alguien que va a apuntar todos los cañones a reforzar la frontera, a cumplir como sea la ley, aún con los costos humanos que esto pueda tener, y a tener las herramientas para llevar adelante una campaña de deportación masiva que promete Trump va a ser la más grande de la historia. Pasemos a otros nombres que se han ido conociendo en estas horas. Stephen Miller, un nombre que va en la misma sintonía. En principio se espera que sea subdirector de política, es decir, dentro del consejo de asesores que tiene el presidente, uno de los que va a estar definiendo cuestiones de la política interna. Es alguien que fue en la administración anterior de Donald Trump su jefe de redacción de discursos, que tiene posicionamientos muy duros respecto de la inmigración, respecto de lo que es la agenda del género, la agenda woke, muchas de las agendas culturales que llevó adelante el Partido Demócrata en los últimos años, posiciones muy duras, muy críticas. Bueno, vemos un perfil, insisto, de lo que es, podríamos decir, el extremo más de la derecha más clara dentro de la política estadounidense en algunos de estos nombres que estamos repasando. Lee Zeldin, todo indica que va a terminar siendo la administración de la EPA, la Agencia de Protección Ambiental. Aquí todos los grupos ambientalistas un poco preocupados porque ven a Zeldin como alguien que viene a, de alguna manera, desregular, a quitar muchas de las regulaciones que se han establecido en los últimos años, muchas de ellas en la administración Biden, para limitar determinadas acciones y determinadas actividades económicas que tienen un impacto ambiental fuerte. Bueno, Trump tiene otra idea, ¿no? El lema, uno de los lemas de campaña fue "Drill, baby, drill". Perforaremos, bebé, perforaremos. Es decir, vamos a seguir perforando para buscar petróleo, para extraer gas, convencional, no convencional. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para tener los mayores recursos y reservas petroleras y gasíferas del mundo, y habrá que pagar consecuencias ambientales por eso. Es decir, un posicionamiento aquí muy obviamente controvertido respecto de la política ambiental y muy diferente de lo que fue la administración Biden. Y después Elise Stefanik, embajadora ante la ONU, una representante, una congresista que viene teniendo un papel también destacado en política exterior. Bueno, va a estar desempeñándose en la ONU. Rápidamente, y ahora nos vamos a meter con el personaje Marco Rubio, ¿qué podemos decir de este primer perfil? Sumando incluso aquí a Susie Wiles, es un perfil muy diferente al perfil de la gente que asumió con Donald Trump en 2016. ¿En qué sentido? En 2016, Trump había incorporado a su gabinete muchas personas que venían del mundo de las empresas, muchas personas que venían del mundo de las finanzas, pocos políticos profesionales, pocas personas con experiencia de gestión. Completamente diferente es esto. Acá son todos políticos de mucha experiencia, todos políticos que pasaron por cargos importantes en la administración en el pasado, que tienen experiencia y que tienen un perfil ideológico muy claro, muy alineado al de Donald Trump, que pareciera que asume con la idea de no perder tiempo, de saber que tiene un solo mandato y de saber que tiene que hacer la mayor cantidad de reformas lo más rápido posible. Para eso está pensado este ejército, te iba a decir, este plantel de funcionarios que parece casi un ejército. Marco Rubio, pongámonos a repasar algunos datos de este personaje central de la política estadounidense, de la política del estado de la Florida, que tuvo sus aspiraciones incluso presidenciales, que compitió, llegado el caso, con el propio Donald Trump, que tuvo momentos de mayor cercanía y momentos de mayor lejanía, pero que hoy, como todo el Partido Republicano, obviamente rendido a los pies de su líder. Nació en 1971, una familia cubano-americana tradicional de Miami, exiliados cubanos, sus padres, con
una impronta muy fuertemente anticastrista, por supuesto. Su carrera política empieza en el año 98. Allí fue elegido en el Consejo Municipal de West Miami. En el 2006 llega a ser presidente de la Cámara de Representantes del Estado de la Florida, y en ese cargo se mantiene hasta 2008. Aparecía y empezaba a aparecer ya en ese momento como un político joven dentro del Partido Republicano que estaba llegando a la parte final de lo que iba a ser la segunda administración Bush, y que empezaba a aparecer como pieza de recambio justamente, pensando en el Partido Republicano que se estaba armando post-Bush. En 2010 lo eligen senador por el estado de la Florida, respaldado por el movimiento Tea Party, que ya aparecía como un movimiento que quería impulsar un giro conservador en el Partido Republicano, con ideas muy claras y restrictivas respecto del aborto, respecto de la salud reproductiva. Bien, en 2013 él participa en el desarrollo del proyecto de reforma migratorio Grupo de los Ocho, un proyecto básicamente que plantea esencialmente ciertas restricciones a la migración irregular, pero establecer canales legales para que haya una migración ordenada. En 2015 anuncia su precandidatura a la presidencia de Estados Unidos, pensando en 2016. Va a competir en ese año con Donald Trump y termina dejando, de hecho, la carrera bastante pronto, sobre todo después de que le va mal en la primaria que se desarrolla en Florida, al darse cuenta que ni siquiera tenía el respaldo suficiente en su estado y de que todo apuntaba a un triunfo arrollador de Donald Trump, se corre. Vos sabés que Rubio sonó como posible secretario de Estado ya en ese momento, ya en esa primera administración Trump, porque obviamente, pasemos a la parte final, en 2016 gana Donald Trump la presidencia y sonó como posible secretario de Estado, aunque no se terminó concretando. Recordemos, Rex Tillerson es el primer secretario de Estado de Trump, alguien que venía del mundo de las finanzas, de una de las principales petroleras de los Estados Unidos. Bueno, en 2016 es reelegido senador por Florida, y desde ese momento hasta hoy continúa en el Senado. En 2020 obtiene un nuevo mandato como senador, se consolida como una figura influyente en temas de política exterior, seguridad nacional y especialmente América Latina. ¿Qué sabemos de Marco Rubio? Esencialmente, bueno, política muy dura va a haber hacia Venezuela, no va a tener nada que ver su abordaje con el que se llevó adelante durante la administración Biden. Fue muy crítico de la liberación de Alex Saab, de la liberación de los narcosobrinos, de la forma en la cual se retiraron sanciones contra el régimen de Maduro. Va a proponer una política de máxima presión, va a buscar formas mucho más explícitas de apoyo a María Corina Machado, con quien por supuesto tiene vínculos. Seguramente va a haber una relación más tirante y más distante con Lula, con Petro, con todos los que son los presidentes de izquierda, con algunos de los cuales ha tenido algunos cruces. Él en su momento fue muy crítico, por ejemplo, de Cristina Kirchner y de lo que fue todo el ciclo kirchnerista aquí en la Argentina. Tiene, por el contrario, vínculos y canales con la administración de Javier Milei, que va a ser seguramente un interlocutor prioritario en la región para la administración de Donald Trump, sobre todo con Marco Rubio allí, y además posiciones también muy duras respecto de China, que es una de las prioridades, por supuesto, allí de Donald Trump, plantear cómo reducir la influencia de China y cómo generar mayor presión para, por lo menos, que pierda peso en el mundo comercial, apuntando sobre todo a que Estados Unidos recupere parte de la primacía perdida. Tenemos entonces algunas de las caras que empiezan a conformar el equipo de Donald Trump, un equipo que pretende ser, insisto, duro y que llegue al poder con la idea de hacer cambios drásticos en poco tiempo.